Buenas tardes, mi nombre es Jaxi Mayrani Lechugornelas. El día de hoy les voy a hablar sobre ventilación mecánica en pacientes con COVID-19. Em, la materia está a cargo del ingeniero Tania Mendoza Tavares y esta clase es equipo hospitalario 2 de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas en la carrera de Ingeniería Biomédica. Para comenzar, quiero hablarles un poquito sobre una ligera introducción. Sé que ya sabemos perfectamente cómo es que esto inició, pero tiene un ligero punto la razón de retomarlo. Sabemos que esto inició en el año 2019, es decir, el año pasado, en lo que fue China. Eh, Varias personas comenzaron de repente a presentar casos de neumonía típica. Y pues posteriormente fue cuando se reconoció que pues esto era un síndrome respiratorio agudo severo del coronavirus 2, o que también se le puede conocer como SARS-CoV-2. En este caso, el COVID-19 pues suele presentarse como un cuadro clínico de fiebre, dificultad respiratoria y tos, y aparece en un periodo de 2 a 14 días después de que la persona fue expuesta a lo que es el virus. Aquí lo más alarmante es que, como sabemos, las cifras de casos como positivos, pues se fueron a la alza de manera muy rápida. Y por lo tanto, el 11 de marzo del año en curso, pues la OMS declaró el COVID como una pandemia. Aquí es el punto en el que a nosotros nos interesa, pues esto alertó principalmente a lo que es la comunidad científica. Los servicios sanitarios conocen lo que son sus limitaciones asistenciales y administrativas, porque claro que cada institución sabe qué recursos tiene frecuentemente o que independientemente de que no están en pandemia, pues no siempre tienen lo que se necesita y los equipos sabemos que suelen fallar. Entonces son distintos aspectos que ponen en jaque al servicio sanitario. De esta forma es que las personas empezaron a alarmar un poco por la forma en la que se propaga este virus, ya que es rápido y tiene diferentes síntomas. Lo más importante hasta este punto es la falta de espacio, equipos e insumos, los cuales podrían reflejarse probablemente en un impacto que incremente lo que es la mortalidad de los pacientes. Con base en lo que son las cifras de casos presentados, pudiera llegarse a estimar que la necesidad de pacientes que tengan o que requieran ventilación mecánica podría oscilar entre 1.4 a 31 pacientes por un solo ventilador. Es decir, pues que llegado a cierto punto sobrepasaría lo que es la capacidad de los equipos de los distintos hospitales. Esto nos lleva a pensar en la posible falta de ventiladores en relación al ritmo de la pandemia, pero se tiene pues un alto riesgo, ¿no? Sí se ha propuesto la idea de tener una ventilación compartida, pero queda totalmente descartado porque no sería eficiente si llegáramos a ese punto. Entonces, aquí creo que podríamos eh, hablar sobre una incógnita muy importante, que sería el hecho de qué es lo que pasaría o cuál es el motivo de urgencia de contar con un número suficiente de ventiladores mecánicos. Pues es muy sencillo, ¿no? El tratamiento actual del COVID-19 es de apoyo y uno de los principales problemas que se puede llegar a generar en estos pacientes es una insuficiencia respiratoria, lo cual es la principal causa de mortalidad en pacientes que han contraído esta enfermedad. Independientemente de todo lo que hemos visto, o sea, incluso lo podemos demostrar en México, llegamos al punto de que a nivel nacional tenemos casi eh, la posibilidad de que 1 de cada 10 pacientes se muere.
¿Por qué? Porque presentó un problema respiratorio grave y pues por alguna situación no se logró dar el tratamiento adecuado o quizá la enfermedad ya estaba muy avanzada. Y peor en el estado, ¿no? Porque aquí en Chihuahua podemos incluso ver que en Juárez o, o en ciertas áreas la mortalidad es de que 1 de cada 5 fallece. Entonces, llevado a esto, pues tenemos la siguiente cuestión. ¿Quién maneja los ventiladores? Sabemos que todo el personal de salud está en contacto con ellos. Esto llámese médicos intensivistas, eh, personal de enfermería, y creo que aquí lo más relevante y el aspecto en el que incluso toca a nuestra área, pues sería el ingeniero biomédico. ¿Por qué? Porque aún independientemente de que nosotros tuviéramos los millones de ventiladores, si nosotros tuviéramos una cantidad de personal insuficiente, pues no serviría de nada tener una gran cantidad de equipo, porque no habría quien lo maneje. Entonces, de las tareas principales que tiene el ingeniero biomédico, deben enfocarse en lo que es la capacitación del personal nuevo y proteger al personal, es decir, ver la forma de encontrar alternativas que mantengan en un mejor estado al personal de salud. Perdón. Las tareas, como les comentaba, pues deben de destinarse a esta área, lo que es lo, perdón, independientemente de que las personas tengan habilidades o conocimientos, pues no falta la rotación del personal dentro de un hospital y por ello, pues deben estar todos preparados. Quiero comenzar también con un ligero recordatorio de lo que era la ventilación mecánica. Sé que ya lo habíamos visto, pero pues hace algo de tiempo, así que de manera sencilla y así un poquito superficial vamos a retomar lo que es. Se conoce como todo procedimiento de respiración artificial que va a emplear un aparato para suplir o colaborar con lo que es la función respiratoria de una persona. En este caso, que pues no puede o no se desea que lo haga por sí misma. Existen situaciones en las que el paciente, debido a todo el daño o la enfermedad que carga, es recomendable que no realice el proceso respiratorio por sí mismo, ya que podría desencadenar en un cansancio que provoque incluso pues, la muerte del paciente. Y existen otras situaciones en las que de plano se ve que no hay manera en la que el paciente tenga un control o un automatismo. Entonces el ventilador pues va a ser un generador de presión positiva en lo que es la vía aérea que suple la fase activa del ciclo respiratorio. En palabras sencillas puede decir que va a forzar lo que es la entrada del aire en la vía aérea, este, para intentar que llegue pues hasta la parte más pequeña del pulmón, que serían los alvéolos, para poder realizar el intercambio. Y pues el principal beneficio consiste en esto precisamente, que es realizar el intercambio gaseoso y la disminución del trabajo respiratorio de la persona. Ok, ahora bien, podemos dividir nosotros la ventilación de dos maneras. Un ventilador se puede utilizar tanto para ventilación mecánica invasiva como no invasiva. Nosotros nos vamos a basar en la invasiva porque ya sería como el último recurso que va a tener cualquier persona en caso de presentar una enfermedad
que sea el COVID-19, pero pues grave. Y si no me equivoco, otro de mis compañeros iba a hablar sobre la ventilación mecánica no invasiva, pero así a grandes rasgos voy a mencionar un poquito de qué trata cada una. La ventilación mecánica invasiva también es conocida como pues, la ventilación tradicional. Se realiza a través de lo que es un tubo endotraqueal, como podemos ver en la imagen izquierda superior. O puede ser mediante un tubo de traqueostomía. Esto pues va a ser un procedimiento médico en el cual se coloca una cánula o una sonda en lo que es la tráquea para abrir la vía respiratoria con el fin de suministrar oxígeno a la persona. La razón por la que se recurre a esto pues puede ser variado, simplemente pues las principales es debido a que no puede tenerse un acceso vía oral o que el paciente haya permanecido durante muchísimo tiempo ya con una ventilación mediante tubo. Si no mal recuerdo, creo que luego de 1 o 2 meses era cuando se pensaba en realizar este cambio. Y tenemos la ventilación mecánica no invasiva, que es la que se realiza por medios artificiales. Aquí tenemos una imagen en la que tenemos distintos dispositivos que a final de cuentas pues son máscaras faciales. Es una forma más sencilla de tratar al paciente. ¿Por qué? Porque no vamos a tener las complicaciones que nos genera el ventilador. Suelen producirse pues muchas secreciones, desde el hecho de ser invasivo pues ya es un riesgo para el paciente y tiene la ventaja de que el paciente pues acá no va a estar sedado, todo el movimiento lo va a realizar por sí mismo. Pero ¿en qué momento ya no es viable? Bueno, pues cuando nuestro paciente tiene algún problema como es el estado mental alterado, que independientemente de este medio se están generando y generando y generando muchas secreciones o que pues el paciente tenga vómito porque pues sería incapaz de realizar lo que es la emesis. Les voy a poner a continuación un video en el cual pues lo voy a reproducir nada más desde el inicio hasta el minuto 2:30 y luego de ahí nos vamos a pasar al minuto 4:47 ya para terminar el video porque lo que está en medio pues no nos interesa mucho. Es posible que reciba intubación endotraqueal y ventilación mecánica si se encuentra en una situación de emergencia que involucre problemas respiratorios severos o si se encuentra bajo anestesia general durante un procedimiento quirúrgico. Cuando respira, el aire ingresa a sus pulmones cuando un músculo llamado diafragma, junto con otros músculos cercanos, se contraen y hacen que la cavidad torácica se expanda. El aire es exhalado cuando estos músculos se relajan y el tejido pulmonar regresa lentamente a su tamaño original. Esto se llama respiración. Durante la respiración, el oxígeno del aire pasa a través de su nariz o boca hacia su faringe o garganta. Luego ingresa a su tráquea o tubo aéreo. Su tráquea se divide para formar los bronquios derechos e izquierdos principales, los cuales ingresan a sus pulmones. Dentro de sus pulmones, los bronquios principales se dividen reiteradamente y finalmente se convierten en pequeños tubos llamados bronquiolos. En los extremos de los bronquiolos se encuentran pequeños sacos de aire llamados alveolos. El oxígeno en sus alveolos es absorbido dentro de pequeños vasos sanguíneos cercanos llamados vasos capilares. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono, un gas en su sangre que debe ser eliminado, ingresa a los alveolos y sale a través de las vías respiratorias. Este proceso se llama intercambio de gases. Si tiene problemas respiratorios severos, los niveles de oxígeno en su sangre pueden descender demasiado o los niveles de dióxido de carbono pueden elevarse demasiado. Cualquiera de estas condiciones puede dañar sus órganos vitales, incluyendo su corazón y cerebro.
Algunas condiciones que pueden provocar problemas respiratorios severos incluyen ahogamiento, una obstrucción en la tráquea, tal como un objeto extraño o tumor, enfermedades pulmonares obstructivas, tales como asma, bronquitis crónica y enfisema, enfermedades tales como neumonía y síndrome de dificultad respiratoria aguda o SDRA, debilidad severa de los músculos que controlan la respiración y daño a los huesos y tejidos del pecho. Bajo estas circunstancias, es posible que necesite oxígeno adicional o ayuda para respirar a través de la ventilación mecánica. La ventilación mecánica también se usa durante procedimientos quirúrgicos para administrar anestésicos, endotraqueal esté en la posición adecuada, su médico lo conectará al ventilador mecánico, una bomba especialmente diseñada que ayuda a la respiración después de la intubación para confirmar la ubicación del tubo. Una vez que el tubo endotraqueal esté en la posición adecuada, su médico lo conectará al ventilador mecánico, una bomba especialmente diseñada que ayuda a la respiración al suministrar aire bien oxigenado a los pulmones y permitiendo que el dióxido de carbono salga de los pulmones. Los niveles de oxígeno y dióxido de carbono se controlarán de cerca para confirmar que el ventilador está funcionando. Una vez que termine su procedimiento quirúrgico, su médico no retirará el tubo endotraqueal hasta que usted sea capaz de respirar por sí mismo con seguridad. Esto se determinará al medir cuán seguido respira y cuánto aire inhala y exhala en cada respiración. Ok, en este caso nosotros veíamos el video que pues ya es para una cuestión incluso quirúrgica, ¿no? Te explica en qué momento sería ideal lo que es la intubación o bajo qué condiciones. Pero Es sigue posible. siendo aplicable de igual forma para lo que es nuestro tema. Antes de seguir, me gustaría retomar así rápido algunas abreviaturas. En algunas explico qué es de lo que hablo y en otras pues nada más a qué se refiere, porque pues a final de cuentas ya habíamos visto lo que es la ventilación mecánica. Primero que nada, FiO2, esto pues va a referirse a la fracción inspirada de oxígeno y va a ser la concentración o proporción de oxígeno en la mezcla de aire inspirado. En el caso de IOT es la intubación orotraqueal. IRA, insuficiencia respiratoria aguda, lo cual es la incapacidad del aparato respiratorio para mantener el intercambio de gases y pues se le atribuye el término agudo porque va a suceder de forma rápida. Sé que, bueno, a final de cuentas el IRA ya lo habíamos hablado un poquito en la clase de Sigala. El siguiente es Paco. Paco 2, en este caso es una presión parcial de dióxido de carbono. El término pandemia era o es cuando nosotros tenemos una enfermedad epidémica que se extiende ya sea a varios países o que ataca a casi todos los individuos en una localidad o región. El PaO2 es una presión parcial de oxígeno, el SpO2 es la saturación de oxígeno periférica y VM pues sería ventilación mecánica. Ya por último, las siguientes palabras es la presión de meseta. Esta presión es una presión aplicada que se produce al final de la inspiración sobre lo que son las pequeñas vías aéreas y alvéolos. Lo que es RPM, se trata de respiraciones por minuto y SDRA es un síndrome de diestrés respiratorio agudo, que es una forma de edema pulmonar de causa no cardiogénica, es decir, pues no se relaciona con nada lo que era el corazón, se produce por otro tipo de situaciones, que en este caso es por una injuria alveolar que se produce a raíz de un proceso inflamatorio. Esto puede ser de origen local o sistémico.
Y bueno, en cuanto a lo que es la forma de tratar a un paciente con COVID, es casi lo mismo que si tratáramos a un paciente con cualquier otro problema respiratorio. La única diferencia es que nosotros vamos a dar un poquito más de cuidado a lo que es el estado del pulmón. Como les comentaba anteriormente, pues a final de cuentas el soporte invasivo va a ser la última alternativa. Lo primero va a ser una oxigenoterapia convencional a diferentes concentraciones. Esto ya que si nosotros tenemos un paciente que tiene una hipoxemia menor al 90% con aire ambiente, pues entonces será cuestión de utilizar algún dispositivo que nos permita ajustar lo que es la FiO2 para mantener un nivel de oxigenación superior al 91%. En dado caso de que esto no sea suficiente, bueno, pues ya nos salteamos al siguiente punto, que sería un soporte respiratorio. Aquí tenemos que tener en cuenta dos puntos, lo que son los criterios clínicos y los criterios gasométricos. Si recuerdan, en la clase de Valeria, pues nos hablaba sobre este equipo. Entonces ya se empiezan a relacionar distintos aspectos de nuestros otros compañeros. En el caso de los criterios clínicos, se toma lo que es la disnea. Esta se tiene que valorar si es una disnea moderada o grave. Y que, ¿cómo lo vamos a distinguir? Bueno, pues si existe el uso de musculatura accesoria en lo que es el tórax, es decir, que haya retracción, que podríamos verlo como que los músculos se van a hundir en la caja torácica, si el trabajo respiratorio es mucho, es decir, al paciente le cuesta tomar aire, o incluso si existe algún tipo de movimiento paradójico. Esto hablando de un movimiento abdominal, es decir, que no haya sincronía con lo que es el movimiento torácico. Otro de los criterios es una taquipnea mayor de 30 respiraciones por minuto. En cuanto a los criterios gasométricos, aquí nos tendríamos que meter a fórmulas. No lo voy a hacer porque nos llevaría todavía más tiempo, pero podemos hablar de una relación de una PAFI que es menor de 200 o la necesidad de administrar una FiO2 alta. ¿Para qué? Para estar manteniendo una saturación eh, de 92% o incluso menos. Entonces, esto quiere decir que estamos metiendo demasiado oxígeno y a pesar de eso no es posible mantener como un equilibrio en el paciente. Y ya el otro criterio gasométrico sería un fallo ventilatorio agudo, es decir, que ya empecemos a notar alteración de lo que es el pH y la presión de CO2. En este caso, pues que el pH disminuya por debajo de 7.35, sí, lo cual nos estaría hablando sobre acidosis y que en este caso la presión de CO2 incremente por arriba de 45 milímetros de mercurio, que ya nos podría hablar sobre una acidosis respiratoria. El tercer punto sería un soporte respiratorio no invasivo. Les digo, pues aquí no me voy a meter, nada más es cuestión de mencionar que si todo lo anterior ha fallado, pues vamos a recurrir al uso de estas mascarillas para no tener que sedar al paciente y poder mantenerlo todavía pues sí, consciente, pero independientemente de la conciencia, o sea, no meterle más riesgo del que ya tiene a causa de la enfermedad al ponerlo en un ventilador de forma invasiva, ya que hay muchos pacientes que se vuelven dependientes del ventilador. Entonces, si ya de todos modos todo esto falló, bueno, pues nos pasamos a lo que es ahora sí el soporte invasivo, que pues esto requiere sí o sí un tubo orotraqueal para poder realizar una ventilación y vamos a mantener al paciente lo más relajado posible.
Ya casi para terminar, vamos a hablar nada más de lo que son los parámetros que manejaríamos en dado caso de que nosotros tuviéramos un paciente con COVID. Una vez que el paciente pues ya está intubado, la ventilación mecánica debe aplicarse con estándares de protección pulmonar, utilizando bajos volúmenes corrientes, que en este caso se trataría de 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso, ejerciendo un monitoreo y control de la presión meseta. Esto debe de ser mantenido por debajo de 30 centímetros de agua. El valor de la presión de distensión debería situarse por debajo de 15 centímetros de agua y lo que se ha asociado a una menor mortalidad. Entonces, muchos médicos hasta este punto han dicho que la razón por la que se tenga una mortalidad tan alta es que en todos los periodos anteriores o todos los pasos anteriores de lo que era este escalonamiento, sacrificaban el pulmón. ¿De qué forma? Bueno, pues como les decía, grandes volúmenes por medio de lo que es una presión no invasiva y grandes cantidades de oxígeno. Entonces estaban haciendo trabajar al pulmón de manera excesiva. Y estos parámetros se han asociado a conservar la integridad del pulmón, porque luego, pues a pesar de que tenía el patrón respiratorio que nosotros deseábamos, pues ya el pulmón estaba todo dañado y tenía una tendencia de producir otro tipo de patologías. En el caso del valor de PIB, debe ser en función de la distensibilidad, la oxigenación, el espacio muerto y lo que sería el estado hemodinámico. Este suele oscilar entre lo que es 8 y 12 centímetros de agua. La titulación del PIB requiere la consideración de los beneficios, en este caso, pues la reducción de un atelectrauma y pues mejorar lo que es el reclutamiento alveolar frente a lo que son los riesgos. Entonces vamos a poner en una balanza para no llegar a una sobredistensión, una inspiración final que condicione a lesiones pulmonares o una mayor resistencia vascular pulmonar. La oxigenación debe buscarse que pueda mantenerse una saturación entre un 88 a 92% con una presión de oxígeno de 55 a 85 milímetros de mercurio y intentar que nuestra presión de CO2 disminuya o se mantenga por debajo de 60 milímetros de mercurio. En cuanto a la frecuencia respiratoria, pues esta se va a tener que ajustar. De manera inicial vamos a tener una relación inspiración-expiración de 1 a 2, pero pues esto se va a modificar dependiendo de lo que es el pH del paciente. Esto porque idealmente pues debemos procurar que el pH sea siempre mayor a 7.2. Debe considerarse también lo que pues es un bloqueo neuromuscular cuando se presenta una significativa disincronía de lo que es el ventilador a pesar de una sedación. Cuando la sedación no se puede lograr de manera confiable, pues lo que vamos a tener es una presencia de hipoxemia o hipercapnia refractaria. Y si no me equivoco, pues ya sería todo. Creo que ya nada más es cuestión de mencionar que bajo estas circunstancias, si de todos modos no se mejora, pues ya incluso se recurre a lo que sería la pronación del paciente, que se ha demostrado que mantenerlo en posición prona durante 16 horas, pues incluso también mejora lo que es el pronóstico del paciente. Me quedo al pendiente de lo que son sus dudas. Estas son las bibliografías si desean consultarlas. Y pues pronto voy a responder sus dudas en lo que son el foro. Gracias.